paisaje y lo que, pues, digamos, las búsquedas, unos procesos de artealización relacionados con la obra, que es lo que, pues, como el cuerpo grueso, pues, como es la investigación, y por último, la posición crítica. Ahí, ahí me escuchan mejor. Bueno, entonces lo primero sería los antecedentes y es qué me motivó como a hacer esta investigación. Eh, pues una es que siempre he tenido una relación con la profesión desde la práctica y, digamos, había estado alejado de la crítica. La maestría me parecía supremamente interesante y una serie de autores, de obras y, digamos, expertos desde el arte, desde la literatura y desde la arquitectura, pues han motivado como una reflexión que pues se viene dando desde hace aproximadamente 20 años, desde la universidad, pues desde que fui alumno, hasta, pues digamos, ahora que, pues, que practico la arquitectura hace cerca de 20 años. Aprender en la experiencia de la amistad, la dialéctica y la práctica, pues también es algo que me ha motivado. No podría decir que las inquietudes surgen solo mías, no son solo mías, sino que también son conversaciones que han alentado esta inquietud o estas inquietudes y pues con un equipo, pues no solo Beta ni Carlos David, sino con un equipo más amplio que se ha venido pues como dando en estos 20 años. Sin embargo, pues como la práctica y el quehacer, pues cada día como proyectista, pues ha hecho que estas reflexiones se vayan dando y que estas inquietudes sobre todo vengan en el transcurso pues de estos años. Eh, Entre esas búsquedas, digamos, de cierta línea que tienen los autores que vimos anteriormente y que veremos ahora, me encontré un documento fundamental para mí que se llama Siete micromanifiestos hacia una nueva naturalidad, y Ábalos y Herreros plantean que disolver la oposición entre naturaleza y artificio es una obligación de la arquitectura para redescribir como el mundo que queremos. Es como la posición crítica del hombre frente al mundo contemporáneo. Y esa pregunta me cuestionaba tanto que a partir de ahí entonces es donde planteo la pregunta de mi investigación, ¿cierto? Y es si desde la arquitectura se puede concebir una obra como parte del paisaje o una obra arquitectónica del paisaje, ¿cierto? Entonces, la búsqueda se da sobre un proyecto específicamente, sobre las piscinas de Lesa de Álvaro Siza. Eh, Primero, pues hay una valoración como proyectista por este proyecto y unas intuiciones que se fueron desarrollando en el transcurso de la investigación. Y previas. Primero, digamos, me parecía que Sisa ponía en valor la naturaleza desde una aproximación cultural. Eso es pues como lo primero que desde la distancia lograba percibir en este proyecto. Hay un texto de Kenneth Frampton, que es crítico de arquitectura, muy interesante, que se llama El regionalismo crítico. Y Kenneth Frampton hace mucho énfasis en Álvaro Siza por la forma en la que Siza se relaciona siempre con el lugar y con el medio. Entonces, el tipo de arquitectura que propone Sisa, entre otros estudios que busca Frampton, es esa relación estrecha entre la arquitectura y el lugar, o la arquitectura y el paisaje. La última consideración que me parecía muy relevante para investigar este proyecto es que no tiene vegetación. Digamos que buscaba en este caso, como nuestra exuberancia permite pues que todos los proyectos tengan un gran cuerpo de vegetación, este me parecía supremamente interesante que no lo tuviera, entonces dificultaba un poco más esa relación o esa búsqueda frente al paisaje y nos permitiría como explorar un poco más en el concepto propio de paisaje. A partir de ahí se establecieron pues unas búsquedas en términos conceptuales, y acá desarrollé un mapa mental donde por una parte está pues como unos conceptos sobre la teoría del paisaje, ubicando unos autores principales como Agustín Berke y Alain Roger, y a partir de Alain Roger surgen unos procesos de artealización que son los que relacionamos
con las estrategias proyectuales de Álvaro Siza, de cómo Álvaro Siza plantea o cómo encontramos en la obra de Álvaro Siza en las piscinas unas inquietudes o algo que Siza plantea, unas estrategias, y eso cómo lo podemos relacionar sobre todo con los procesos de artealización que propone Alain Roger. Por último, pues un cuerpo de conclusiones que tiene todo que ver pues como con la investigación que se hace de distintos autores y, y experticias. Entonces, lo primero sería qué se entiende por paisaje. Y Maderuelo, pues que es un doctor en estética y estudia el paisaje, eh, plantea una cifra, perdón, plantea un concepto de Agustín Berke que dice que el paisaje es un constructo, una elaboración mental que los hombres realizamos a través de los fenómenos de la cultura. El paisaje entendido como fenómeno cultural desde una convención que varía de una cultura a otra. Entonces, esto lo que nos lleva a pensar es que el paisaje no es un hecho material dado, sino que el paisaje es algo que uno elabora mentalmente y que esa elaboración es lo que le da, o esa valoración es lo que convierte algo en paisaje. Entonces, partiendo de este concepto, vamos a ver que Agustín Berke estudia, digamos, la materialización del paisaje, define que el paisaje es un concepto que se da en el ámbito de la cultura. Yo quito esto que está estorbado. El paisaje es un concepto que surge en el ámbito de la cultura, es una valoración cultural y a partir de ahí Berke propone como tres formas en las cuales se puede apropiar culturalmente la cultura del paisaje. Uno es la comprensión de la naturaleza, el otro es el vínculo con la sociedad y el otro es la participación con el espectador. A partir de ahí describe cinco características, cinco claves o cinco premisas para determinar si una cultura es paisajera o no. Palabras que describan el paisaje, es decir, que exista la palabra en una cultura que describe paisaje, que haya literatura sobre el paisaje, que haya un aprovechamiento del paisaje por placer o espacios digamos, destinados al paisaje por placer, que haya una reflexión propia sobre el paisaje y que hayan representaciones pictóricas o manifestaciones artísticas. De esa forma, Berke plantea que esas cinco condiciones logran determinar si una cultura pues, hace referencia al paisaje o no. Entonces, ahí nos surge otra pregunta, y es si podemos incorporar las condiciones de Berke sobre una cultura de paisaje a la obra arquitectónica. De esas tres formas como de apropiarse el paisaje, entre la comprensión de la naturaleza, el vínculo con la sociedad y la participación del espectador, digamos que nosotros hacemos énfasis en la participación del espectador, ¿cierto? Digamos que esa aproximación estética o perceptiva de la participación del espectador es en la que profundizamos y para eso pues se vuelve supremamente relevante David Hume, digamos es un filósofo en el siglo XVIII que elabora un concepto muy interesante sobre la belleza y dice que la belleza no es una cualidad de las cosas en sí mismas, existe simplemente en la mente de quien las contempla y cada mente percibe una belleza distinta. Este concepto de David Hume, digamos, tiene mucha coherencia con lo que plantea Berke, perdón, sí, con lo que plantea Berke en términos del constructo mental que se elabora, ¿cierto? Es decir, si la belleza, si el paisaje es un constructo mental y la belleza también, pues empiezan a tener una relación conceptual entre ellos, ¿cierto? Y es la percepción. Posteriormente, Alain Roger, otro de los filósofos, este filósofo francés también que hemos investigado, plantea una aproximación al paisaje explícitamente desde la estética y Alain Roger plantea que el arte constituye el verdadero mediador, el meta de la metamorfosis, el meta de la metafísica paisajística. ¿Qué significa este meta? Este meta significa que trasciende lo físico, que es algo que es perceptivo, que va más allá de simplemente una valoración, inclusive es solo estética, sino que también permea pues como más profundo, pues como al ser, ¿cierto? Alain Roger propone que hay dos formas de mirar o de aproximarse al paisaje.
y él los denomina procesos de artealización, uno in situ y otro in visu. Son dos modalidades de operación artística que Roger encuentra para relacionarse con el paisaje. Pero Roger también plantea algo muy interesante, y es que Roger dice, las condiciones que propone Agustín Berke, las 5 condiciones que propone Agustín Berke, son muy interesantes. Sin embargo, Roger considera que no necesariamente hay que cumplir las 5 condiciones. Es decir, los romanos y los griegos no tenían una palabra para definir el paisaje, pero aún así se apropiaban o se relacionaban de forma armónica con el paisaje. Entonces Roger dice que también hay actitudes protopaisajeras, es decir, casi, casi las que propone Berke, pero que son supremamente válidas. Y esas actitudes protopaisajeras que propone Alain Roger se concentran en su teoría en procesos de artealización, in situ e in visu. Entonces, acá vemos cómo se pueden relacionar pues, como los distintos conceptos de paisaje, desde Agustín Berke, que plantea que el paisaje surge en el ámbito de la cultura. Nosotros nos enfocamos en la participación del espectador, también con la premisa de David Hume, que plantea que la belleza se da en la mente de quien lo contempla, y en esa mente quien lo contempla, los procesos de artealización, la relación con el arte que tiene el paisaje, se dan desde dos formas de operación, en la mirada y en el lugar. Les decimos que los procesos de artealización, desde el arte como lo plantea Roger, pues, o desde la filosofía y el arte como lo plantea Roger, nosotros los llevamos a un lenguaje arquitectónico. Rafael Moneo, desde la crítica, lo define como estrategias proyectuales, los mecanismos o procedimientos a los que recurre la arquitectura para configurar lo construido. Entonces, esos procesos de artealización nosotros los denominamos estrategias proyectuales, y es como una especie de traducción del lenguaje que tiene Roger desde el arte hacia la arquitectura para describir estas formas o estos procedimientos en los cuales Sisa se aproxima al paisaje en estos dos ámbitos. La Roger, Roger dice que la naturaleza es indeterminada y solo el arte la determina. Esto quiere decir que esta imagen, por ejemplo, para un hidrólogo sería una inundación, para un ingeniero sería pues como que falló el mecanismo estructural, pero pues digamos, en ojos de quien toma la foto, esta foto es de Betan, en Mompox específicamente, y para mí supremamente artística, pues digamos que tiene una visión eh, estética, y pues lo que plantea Roger tiene mucho que ver con eso. La naturaleza por sí misma no tiene una valoración, es una mirada artística sobre la naturaleza la que transforma esta naturaleza en paisaje. Roger plantea que existen dos modalidades de la operación artística, dos formas de intervenir en el objeto natural, de artealizar la naturaleza, in situ en el lugar, in visu en la mirada. ¿Qué significa in situ? Roger plantea que se trata de todas esas técnicas consideradas arcaicas, bien conocidas por los etnólogos, pinturas faciales, tatuajes, escarificaciones que pretenden transformar a la mujer o paisaje en obra de arte, a veces veteada, cincelada, esculpida, según el aforismo que se aplique, se imprima, se incruste o se encarne en el lugar. Roger hace la relación entre mujer y paisaje, porque él plantea en su texto que una mirada del cuerpo, pues masculino, femenino, desde la medicina, pues es muy distinta a una mirada artística, ¿cierto? Digamos que lo que plantea Miguel Ángel o Leonardo, bueno, más bien Miguel Ángel, no tiene mucho que ver pues como con una forma pues como médica, sino que tiene que ver una forma pues como artística y una valoración. Invisu consiste en elaborar modelos autónomos, pictóricos, escultóricos, fotográficos, etc. Pero en adelante se requiere un intermediario, el de la mirada, que debe impregnarse de estos modelos culturales para artealizar a distancia y literalmente embellecer por medio del acto perceptivo. Entonces ahora vamos a desarrollar las dos, in situ, en el lugar, y a partir de ahí vamos a estudiar conceptos sobre el lugar
digamos, quiénes o en quiénes nos apoyamos para estudiar el lugar, desde los mismos conceptos de paisaje, Berke y Alain Roger mencionan a Heidegger, desde la crítica arquitectónica se menciona a Heidegger y digamos que es uno de nuestros referentes conceptuales principales que da soporte a muchos de estos hallazgos pues, en la obra de Sisa. Entonces, in situ en el lugar veremos parte de una estrategia que es el emplazamiento, otra será la reciprocidad programática y otra será el límite. Esto es una imagen de un cuerpo de Dakota Fanning en una serie que se llama The Alienist y vemos cómo el corsé empieza a hacer unas inscripciones como en la piel, como en el sustrato, y eso pues nos parece que es a lo que se refiere Roger cuando habla de escarificaciones o tatuajes, y eso pues cómo se lleva al lugar, ¿cierto? Los jardines del Pedregal de Luis Barragán, pues finalmente lo que plantean es una forma de apropiarse del lugar, digamos, utilizando ese sustrato terrestre para, para artealizarlo. Un proyecto de Opus, digamos, es una maqueta donde busca que la inscripción en el relieve sea muy poca, que haya una menor huella, digamos que también hace énfasis a que esa obra pertenece a ese lugar. Las piscinas de Álvaro Siza, Punta Pite de Teresa Moller, y en estos referentes, finalmente vamos viendo, es como el lugar y la obra tienen una relación directa, o cómo la obra surge del lugar, y esa relación es lo que interpretamos en Alain Roger cuando dice in situ, porque estas escaleras que propone Teresa Moller no podrían ser en otro lugar, no se podrían dar de otra forma, y si fueran posiblemente hasta de otra materialidad, pues no tendrían ese vínculo metafísico que tiene con el lugar. Profundizando en el lugar, pues digamos que buscamos varios autores que nos ayudan a entender el concepto del lugar. Aristóteles inicialmente menciona que el lugar es una propiedad que se da en los cuerpos, algo que ejerce cierta influencia, dice que no es algo, y esto empieza a romper un poco con el paradigma que yo mismo tenía sobre qué es lugar o qué considero no lugar. El lugar pues lo consideraba como algo entre un espacio o algo así, pero realmente pues Aristóteles empieza a decir que no es eso. Henry Bergson, que estudia el concepto de lugar en Aristóteles, hizo pues su maestría en eso, define también que el lugar es un modo de estar es una percepción. El lugar es una valoración simbólica que uno le da a un sitio determinado, que al valorarlo deja de ser sitio para convertirse en lugar. Hacemos énfasis en la postura de Martin Heidegger porque Heidegger dice que el lugar o que la obra ayuda a la presencia del lugar. El Heidegger dice que el lugar surge por la presencia del puente, que es una herramienta que Heidegger, o que vamos a ver frecuentemente en las posiciones de Heidegger, eh, refiriéndose a la obra, y es cómo la obra ayuda a valorar ese sitio y lo convierte en un lugar. Y desde la crítica arquitectónica, Norbert Schulz, que estudia mucho a Heidegger, eh, relaciona que una valoración donde experimentamos significativamente las cosas. Es decir, todos coinciden o todos están de acuerdo, por eso hay una concatenación de esos conceptos en qué es el lugar. A nosotros nos interesa mucho la posición que Joseph Montañola plantea sobre el lugar. Montañola estudia también a todos los autores anteriores, más desde la crítica arquitectónica. Montañola también plantea algo muy interesante donde dice: el lugar es una envolvente lógica en cuanto contenga un orden racional. Es ético en cuanto debe abrigar los usos tanto de los unos como de los otros. Y finalmente, en una envoltura estética en cuanto remite a un más allá imaginario. Es decir, los lugares no son solo físicos, también son metafísicos, también existen en otras artes, y es esa valoración que le demos que nos permite estar en un lugar. En este punto, digamos que buscamos entender cuáles fueron las relaciones de Sisa con el lugar y empezamos a mezclar un poco pues, el proyecto
con con la teoría, con las relaciones proyectuales, y Sisa, que tiene, tengo la fortuna que Sisa escribe mucho, tiene muy relatado, pues como casi todos sus años escritos, plantea una primera que es la que relacionamos directamente con la playa de Lesa de Palmeira. Él dice que es en esa playa. Dice que su profesor de pintura los llevó a la playa a jugar. No los llevó a pintar, sino que los llevó a jugar todo el día fútbol. Y después de jugar todo el día fútbol, cuando estaba cayendo la tarde, se acostaron en la playa todos y empezaron a ver el atardecer y cómo el cielo y el mar se convertían lilas y daban una imagen pues que les pareció o que a Álvaro Siza lo impresionó mucho. Esa es de las primeras aproximaciones que Sisa relaciona con el lugar, seguramente fue muchas veces más, pero esa específicamente, digamos que marcan lo que Sisa plantea ahí. Esta es una porción de las, de las playas de Lesa y nos imaginamos que el jugar finalmente remite a Sisa a una relación in situ, de correr por la playa, de saltar entre estas piedras posiblemente, de jugar fútbol ahí, una aproximación lúdica que se da in situ y después, cuando cae la tarde, esa mirada maravillados de ese paisaje que se iba relacionando entre el cielo y el mar, pues lo lleva a una experiencia in situ. Esa es la primera que Sisa menciona desde su infancia. Digamos que 20 años después, ya Sisa tiene un encargo. En ese encargo, la forma que Sisa tiene para relacionarse con el lugar es dibujándolo. Entonces Sisa menciona, era imposible representar en planta la complejidad de las rocas, de modo que elaboré el proyecto con los elementos que había determinado a través de los dibujos y la topografía. Entonces Sisa se va para el lugar, para Lesa, y capta el lugar a través del dibujo, lo habita día a día, y esto fue una obra que Sisa dice, pues por lo menos estuvo 3 años casi constantemente, los primeros meses día a día, después iba como semanalmente, y se estima que hay cerca de 200 bocetos que tiene Sisa de este proyecto, donde cada una de las cosas las iba definiendo. Había topografía, por supuesto, pero la topografía, digamos que se quedaba corta en términos de la complejidad del lugar. Esta es la primer planta general del proyecto. Digamos que en más de 14 años tuvo más de 10 modificaciones. Sin embargo, lo interesante de esta imagen es cómo se ve el cuerpo de trabajo de Sisa en ella y cómo este instrumento pues le ayudaba a relacionarse con el lugar, a entender ciertas cosas y a corregir en parte en topografía que iba o que no iba según estaban los documentos topográficos. John Berger es un crítico de arte inglés. Berger plantea algo que me parece muy interesante y es que dice, cada confirmación o cada refutación le aproxima al objeto hasta que termina, como si lo dijéramos, dentro de él. Los contornos que uno ha dibujado ya no marcan el límite de lo que ha visto, sino en el límite de aquello en lo que se ha convertido. Y esto es bellísimo porque Berger lo que propone es que uno se convierte en lo que dibuja o en lo que representa, y esa estadía de Sisa en ese lugar, en Lesa de Palmeira, esa cantidad de dibujos, esa forma de relacionarse con el dibujo que Palasma habla mucho también en La mano que piensa, eh, digamos que relaciona cómo Sisa interpretó el lugar, cómo lo empezó a sentir y finalmente cómo se pudo hasta convertir en el mismo. Esa serie de relaciones que buscaba Sisa a partir del dibujo proponen es la primera estrategia, que es el emplazamiento, que es un proceso de artealización in situ. Esa estrategia es cómo lograr relaciones entre la obra y el lugar. Jacob von Exkull fue un etnólogo y gran inspiración para Heidegger en términos de definir qué tanto afecta al ser el lugar. Y este autor pues dice, como la araña con su tela, cada individuo teje relaciones entre sí mismo y determinadas propiedades de los objetos. Los numerosos hilos se entretejen y finalmente forman la base propia, la base de la propia existencia del individuo.
Buscamos en los conceptos también qué es emplazamiento. Los conceptos pues siempre van a ver desde la filosofía y desde la crítica eh, cómo se relacionan y posteriormente Sisa cómo los plantea también. Paul Ricoeur dice que el emplazamiento es donde se dan las principales interacciones de la vida. Digamos que nos ayudaba al principio a entender un poco qué era emplazamiento, cambiando nuestro lenguaje inclusive de implantación por emplazamiento. Eh, Michel Foucault plantea que el emplazamiento y la época en la que vivimos es una red de puntos que se entretejen entre ellos y eso pues, nos empieza a dar sentido de hacia dónde se dirige pues como el concepto de emplazamiento. Heidegger plantea que la relación entre los objetos confieren un valor simbólico que los unifica como un todo. Y por último, Christian Norbert Schulz plantea que la unión física y simbiótica generan un objeto cultural. Este objeto cultural que plantea Norbert Schulz es la arquitectura. Dice, la arquitectura surge también desde la cultura, la representación de la cultura, y es un objeto cultural dependiendo de la relación que tenga con el lugar. Eh, Sin embargo, todos los autores pues coinciden en algo y es cómo emplazar es buscar relaciones o lograr relaciones de todas las formas. Heidegger dice, el emplazar admite algo, deja que se despliegue lo abierto, permite la aparición de las cosas presentes a las cuales se ve remitido el habitar humano, proporciona a las cosas la posibilidad de pertenecerse mutuamente, estando cada una en su respectivo sitio y desde donde se abre a las cosas. Es decir, cómo empiezan a interceder o cómo la obra empieza a interceder con el lugar, cómo empiezan a ganar terreno y a ceder, cómo se relacionan, cómo buscan esas formas de coexistir, sobre todo en un valor simbólico que los unifica, es decir, cómo empiezan a ser parte de lo mismo la obra y el lugar. Entonces, emplazamiento no es solo esa relación física, sino también que se da con una relación metafísica, es decir, más allá de lo físico, algo que tiene que ver más con la experiencia personal, con lo que pensaba o con lo que decía David Hume sobre el ámbito de la belleza. Y Sisa, por este lado, dice, a través de todos estos primeros trabajos fue germinando en mí la sensación tan determinante como irreprimible de que la arquitectura no termina en ningún punto, va del objeto al espacio y en consecuencia a la relación entre los distintos espacios, hasta su encuentro con la naturaleza. Es decir, Sisa eh, relaciona directamente como este carácter o esta noción de emplazamiento de cómo la arquitectura busca tejer esas relaciones para que naturaleza y artificio, en las palabras de Ábalos, vayan siendo lo mismo o se relacionen en un mismo constructo mental. Acá, digamos que en algún momento buscamos recrear la situación primigenia del litoral, es decir, cómo pudo haber sido su condición nativa y posteriormente esta condición nativa, pues cuando llega, digamos, la ciudad, ¿cómo se relaciona? Entonces, en la condición anterior había una relación directa entre el océano y el litoral. Cuando llega a la ciudad, la vía Libertad, que es esta, la vía Libertad, plantea un muro de contención, que es este, que tiene cerca de 1,5 kilómetros, y ese muro de contención propone o sugiere, ya es una barrera frente a las playas con unas escaleras que aparecen cada 200 metros, relacionándola pues como de una forma muy primaria esa conexión que había entre el litoral y el océano. Lo primero que vemos en la obra de Sisa es cómo busca ir relacionando volver a relacionar el océano y el litoral por medio de su estrategia de emplazamiento y desde la forma. Esto sería un plano Noli. Con este plano Noli, pues uno interpreta muy bien cómo la continuidad del peatón, la continuidad del primer piso, sugiere pues que uno viene por la rampa. De esta rampa, pues ofrece 3 escenarios. Este sería el escenario de alguien que viene a contemplar, no a las piscinas, sino que viene a ver el mar. Otro entra por este otro camino hasta llegar a una cafetería que se encuentra en este punto. Pero hay un tercero que es el del bañista y el bañista entra a los camerinos,
Acá hay una secuencia de espacios que más adelante las voy a contemplar y sale a un patio para posteriormente relacionarse ya con las piscinas y con el mar. Sisa plantea esta idea de continuidad que puede ser muy rica en disonancias, sin dejar nunca por ello de existir. La arquitectura carece de sentido de no ser en relación con la naturaleza. Es decir, Sisa plantea un continuo, Sisa plantea la forma de relacionar cinco momentos que hay ahí, que son la vida, libertad, los vestidores, las rocas, la piscina y el océano. Son como cinco espacios y Sisa lo que busca es relacionarlos todos, cómo volver a relacionar el océano con el litoral y esta rampa que finalmente pone como en el mismo plano toda su relación, empieza a hablar de términos o de su estrategia de emplazamiento. El muro existente es un muro de contención que soporta la vía, que tiene 3 metros. Lo otro que hace Sisa es apropiarse del lenguaje del muro, coger el muro, expandirlo, volverlo poroso y empezar a habitarlo. Ahí es donde plantea los camerinos, esponja el muro e incorpora el programa ahí de forma lineal, igual que la vía, igual que el muro. Las piscinas son la primera intervención que hizo Sisa. Digamos que el contrato fue para las piscinas sobre la playa, pero la idea de Sisa, pues digamos que estuvo desde el principio clara, era cómo relacionar estos ámbitos y, digamos, llevar la playa al océano y llevar el océano a la playa. Sisa dice, era preciso sacar partido de las rocas, complementando la contención del agua tan solo con las paredes que resultasen estrictamente necesarias. Así nació una ligazón mucho más estrecha entre lo natural y lo construido. Esa ligazón que plantea Sisa, pues en otras palabras sería el emplazamiento, cómo busca esas relaciones, en este caso desde lo físico, pero quien habite la piscina, quien esté incorporado en la piscina, pues tendrá una relación metafísica más allá, donde se sentirá pues como habitando en el océano. Acá vemos cómo el proyecto pues plantea unas relaciones donde no las había y cómo logra darle unidad a la obra y al lugar con esa principal o con esa primera estrategia de emplazamiento. Heidegger, digamos acabamos como de amarrar ese concepto donde dice la esencia de construir es el dejar habitar. El rasgo esencial de construir consiste en edificar lugares por medio de la disposición de sus espacios. Solo si tenemos la capacidad de habitar podemos construir. Este construir no es el construir arquitectónico o no es el construir de una obra civil, sino que para Heidegger habitar es construir relaciones con el lugar, es habitarlo y el habitarlo es generar hábitos permanentes en ese lugar. De hecho, los hábitos, digamos, ayudan a configurar lugar y emplazamiento. Así se van, digamos, concatenando varios conceptos un, un sitio, al valorarlo, se convierte en lugar, al habitarlo y al generar esas relaciones de hábitos entre salón, comedor, por ejemplo, empieza a generar emplazamientos. Esos emplazamientos, digamos, desde la arquitectura se convierten en programa y vendrían siendo objetos culturales como los denomina Norbert Schulz. A partir de la disposición de estos espacios, pues digamos que la relación entre esos espacios es otra estrategia proyectual, es otra forma de artealizar y es la reciprocidad programática. A partir de ahí es cómo este programa, esta serie de hábitos configurados en el espacio tienen relación entre sí. Esto, pues digamos que le confiere un relato o un sentido a la obra. Es decir, cómo hay una narrativa que lo vincule a uno con todo el proyecto de principio a fin en su recorrido. Otro filósofo español, José Luis Pardo, eh, plantea, el tiempo y con él el sentido proceden de poner juntos los espacios que crean conexiones donde no las había, pero por su parte, esa conjunción o coyuntura solamente produce tiempo y por lo tanto sentido. O sea, Pardo lo que plantea es que solo le da sentido si esos hábitos están concatenados entre sí.
o si esos espacios que configuran o que recogen los hábitos están concatenados en sí, entre sí y le dan un sentido a la obra. Sisa, por su parte, dice, se trata finalmente de buscar mediante la escritura del dibujo unas largas series de resonancias que funcionen regresivamente como partes de un todo, manteniendo la identidad de las razones propias de su origen contextual, organizándose al tiempo por secuencias, recorridos o esperas calculadas al hilo de discretas desviaciones en un proceso de diversidad necesaria, de la escritura correspondiente a los espacios y a las formas mismas del proyecto. Lo que plantea Cis acá es ese recorrido o esa historia, esa narrativa que le da sentido a quien está recorriendo el proyecto, y es que, como en un libro, habrá una introducción, un cuerpo grueso y unas conclusiones. En un proyecto, pues debería haber lo mismo en términos de tener esa experiencia de recorrido, sobre todo que lo vincule con el lugar. CISA propone digamos, tres usuarios o tres relatos. CISA genera tres relatos. El primer relato es el del paseante que baja por la rampa, sigue por una pasarela hasta llegar al costado norte, y acá es un lugar para habitar la playa y de contemplación. Sugiere, estos son los pasarelas que están relacionadas pues con lo que plantea CISA. Digamos que sería el corredor de la derecha el que lleva allá al fondo a ese mirador. Hay otro paseante que termina en un café. Este paseante, digamos que tiene el mismo acceso por la rampa, entra, digamos, por estos pasadizos y a partir de ahí remata en este café que decididamente, pues Sisa le pone un muro que lleva la visual específicamente hacia el suroccidente, donde tenga relación más con las piscinas. Por ejemplo, si va el papá de un usuario niño y no se quiere meter a las piscinas, esta es una forma de estar siempre pues como pendiente de lo que pasa con él, o simplemente quiere ir a tomarse un café pero no es un bañista. El bañista, por su parte, es quien tiene como la experiencia más completa en términos de cómo lo interpretamos nosotros. El bañista baja por una rampa abierta al cielo, que es esta, ingresa por los vestidores que son forrados en madera y cubiertos en brea para contrarrestar la luz. Dentro de esos vestidores pasa por esclusas donde se desviste el cuerpo, donde se cambia, hasta llegar a una zona de duchas que van bañando el cuerpo para salir a un solario, que es este, digamos que uno entra, pasa por estos vestidores, se baña, sale a este solario, donde solo se escucha el sonido del mar, pues digamos bajo el baño de luz. Por último, un umbral avisa acá que hay salida, que uno va saliendo del proyecto hasta llegar a la playa. En la playa, pues ya se sugieren múltiples variables: la piscina de niños, la piscina de adultos y el océano como tal. Esta es una imagen de los camerinos que son forrados en brea, digamos, desconocen toda actividad o desconocen toda la participación del lugar. Esto es decidido y es que hay una ruptura en términos de pasar de la ciudad al océano, y esa ruptura CISA pues la plantea acá como una experiencia que permite eso, pues como cambiar de estado para llegar a la naturaleza. Este es el puente que ya está en la parte exterior, que ya relaciona completamente el mundo de la piscina de niños, que es en la parte baja, y la piscina de adultos, que se va por acá en la parte alta, hasta llegar a las piscinas. La concatenación y correlación de hábitos, entonces, es la traducción de una relación armónica con el lugar. Digamos que sí, acá lo que propone no es construir todas las formas de relaciones o todos los programas, sino que hay unos programas que tienen que ver, o unas actividades o unos hábitos que tienen que ver con la parte del paisaje mismo, con la parte del suelo mismo, pero sí se los incorpora dentro del relato programático. Es decir, las zonas que no están construidas para CISA también son parte del relato programático y las articula pues con esas pequeñas inscripciones en la playa. Vamos a pasar a la otra forma de artealización,
a cómo intervenir el paisaje desde la mirada. eh, y para este, pues digamos, nos soportamos en varios autores también, Merleau-Ponty y Jan Patočka, desde la percepción de la mirada, eh, Eugenio Trías desde el límite, Udelade Price y Eugenio Trías desde lo contingente y Etienne Soriot desde la mímesis. Esta es una obra de Olafur Eliasson, es el proyecto del tiempo que está en la Tate Gallery, y acá Olafur Eliasson pone un espejo en la cubierta y hace una referencia al sol haciendo medio círculo, y ese medio círculo pues se refleja completamente en el espejo con una luz rojiza, eh, y cubre de un espejo completamente la parte superior de la Tate. Y me remito a este referente porque es una obra de carácter visual. Digamos que no hay una participación táctil, no hay una participación de otra forma, sino que es sola de carácter visual. Entonces esto nos lleva a lo que propone Roger de esa participación de la mirada como un acto estético también. Merleau-Ponty plantea que lo percibido es la suma de todas nuestras asociaciones, es un horizonte de sentido. Es decir, él dice, no, uno no ve una cosa y esa cosa marca para sí como algo, sino que él dice, yo veo esta botella y al ver esta botella tengo la interpretación de muchas otras botellas en mi vida o de color azul o de algo que me remite a algo, ¿cierto? Entonces es una interpretación que está concatenada también con los prejuicios que cada uno tenga. Jan Patočka, filósofo checo, plantea que el horizonte es algo que circunscribe todos los detalles de un paisaje dado por su parte visual, pero trascendente. Siempre vemos un segmento, pero siempre lo completamos en un círculo completo. ¿Esto qué significa? Significa que como yo ya sé o yo ya he visto en otros momentos la esquina que está detrás mía, pero no la tengo que estar mirando para estarla valorando. Yo sé cómo está configurado el espacio porque hay una percepción histórica también que va acabando de complementar esa información en mi cabeza y en mi percepción. Y eso, a su vez, es trascendente en términos de lo que va significando, pues cada una de esas huellas que me ayudan a completar la imagen que tengo mental desde el punto de vista perceptivo. Y John Berger plantea algo adicional. Dice, nunca miramos solo una cosa, siempre miramos la relación entre las cosas y nosotros mismos. Esa mirada del espectador que proponíamos inicialmente desde la postura de Berke, cómo se relaciona con lo que plantea David Hume desde la estética y desde qué es la belleza, que también sucede en la mente de quien contempla. Ahora, pues Berger plantea que todo esto, pues también es parte de lo que es uno, en términos de lo que Merleau-Ponty y Jan Patočka plantean que hay una serie de relaciones que uno tiene previamente y que a partir de ahí es que establece pues como un carácter en la mirada. Alain Roger dice, actualmente la gente ve neblina no porque haya neblina, sino porque los pintores y los poetas les han enseñado el encanto misterioso de tales efectos. Es decir, a partir desde el arte es donde se nos ha enseñado a contemplar ciertas cosas que son bellas, que no necesariamente pueden o son cánones, sino que hay una visión que también pues hay una mirada artística que también nos ha enseñado a ver las cosas desde un punto de vista estético. Jan Patočka dice, el horizonte es algo que circunscribe todos los detalles de un paisaje dado por su parte visual, pero trascendente. Siempre vemos un segmento, pero siempre lo completamos en un círculo completo. A partir de ahí, venimos con, con una estrategia que es muy interesante, porque es una estrategia que se da in situ e in visu, en simultánea, y es el límite. Plantea Heidegger, el límite no es el punto en el cual termina una cosa, sino donde una cosa inicia su esencia. ¿Esto qué significa? Eh, significa que si el lugar es una percepción, voy a poner un ejemplo, si el patio es una percepción, ¿dónde está el límite de este patio, de este bosque que está al lado?
Entonces digamos que ese límite, según lo que plantea Heidegger, es algo que está desde donde yo lo percibo. Es decir, no hay una frontera, no hay una marca específica que diga aquí o allá, no hay una talanquera que separe eso, sino desde donde uno percibe empieza a configurarse el límite de ese lugar específicamente. Heidegger dice, no es el punto en el cual termina una cosa, sino donde inicia su esencia. Walter Benjamin dice, en tanto umbral, el límite se mueve al recorrerlo. Entonces, la palabra umbral me gusta mucho porque es un umbral imaginario. Si yo voy recorriendo el patio o si voy recorriendo las piscinas, ¿dónde empiezan las piscinas? Desde la calle donde las leo, desde el océano que estoy viendo, pero finalmente pues no encuentro nunca una talanquera que me separa de la relación entre el océano y el litoral, sino que está completamente fluido, sin embargo va cambiando de atmósferas. Eugenio Trías plantea el límite es una franja estrecha y oscilante o movediza, pero habitable. Sisa, por su parte, dice, el objetivo de la arquitectura, la función de la arquitectura consiste en controlar la contradictoria relación entre interior y exterior, entre protección y apertura, entre luz y penumbra. Consiste en superar la perenne oposición entre naturaleza y creación humana. O sea, Sisa reafirma la intención que él quiere diluir el borde o que él entiende el concepto del límite muy bien, que para otros era borde. Pues yo tenía un prejuicio con el límite, entendiéndolo como esta pared que me impide llegar al otro lado, pero ese no es el límite, ¿cierto? Digamos que el límite no es tanto físico como metafísico. Y Sisa, pues digamos en estos sketches, lo que se ve es 5, 6, 7, 8, 9, 200 ensayos de cómo plantear esa llegada, de cómo plantear esa relación con el lugar, cómo llegar, dónde diluir el proyecto, dónde empieza el proyecto y dónde empieza el lugar. Y finalmente, pues busca esa relación. O sea, no es la puerta, ¿cierto? La puerta plantea una barrera. Es cómo se relaciona el exterior y el interior, cómo se relaciona la playa y la ciudad, cómo se relaciona la rampa y los corredores o la rampa y el vestier, cómo se relaciona el vestier y la playa y cómo se relaciona la playa y el océano. La rampa prolonga la ciudad, digamos que acá es como una porción de ciudad que, que se va estirando, se va prolongando. La rampa o el elemento de rampa es un elemento pues muy valorado por CISA, además porque no rompe el horizonte, no rompe la percepción del horizonte, sino que la conduce. Digamos que entre este escenario y la grada baja hay una ruptura en términos de la experiencia, pero en una rampa esa ruptura no se da. Una rampa va guiando el recorrido y hace parte de ese horizonte que se va conduciendo. Sisa relaciona dos niveles sin romper el horizonte y va relacionando en la parte alta la ciudad, en la parte baja la playa, pues y toda la secuencia de espacios que hay al interior. La piscina no encuentra su límite en las rocas o incluso en los muros. Es parte de la experiencia del océano. La experiencia de la piscina de adultos en el océano y las rocas eh, logre que se fusiona playa, piscina y océano. Es decir, no son tres elementos separados, sino que CISA logra eh, enlazarlos de tal forma que hacen parte de otro. Y eso tiene que ver con su posición sobre el límite, donde no marca unas barreras que los dividan, sino que los unen por el contrario. CISA logra o busca diluir los límites de los materiales. Acá a la derecha vemos cómo escogió el concreto, cómo el concreto se fusiona con la roca, los elementos como muros mezclados entre banca y, por ejemplo, no solo el material escogido, sino esta relación que se vuelve líquido y ese líquido calca exactamente la forma de la roca, pero también los elementos de la arquitectura. Esto es un puente, pero a la vez es un puente que más adelante se convierte en escalera,
es un puente pasamanos, es un puente rampa, y acá el muro es un muro banca. Y Sisa pues tiene una serie de elementos que van diluyendo, digamos, la concepción que tenemos por cada uno de estos elementos como de forma autónoma y los va relacionando entre sí. Hay un concepto desde la ecología que es muy interesante, que es el ecotono, eh, y Robert Deventaux plantea: las fronteras, los umbrales, las interfaces y las discontinuidades definen las relaciones entre un sistema y su entorno, permitiendo la aparición de diversidad, estructura espacial y, al fin y al cabo, de organismos vivos capaces de retener y transmitir información en medio de un universo más caótico. La forma de relación que plantea el ecotono tiene que ver más con esta situación o con lo que plantea Sisa y con lo que plantean finalmente todos los conceptos, que no es una barrera, sino es un umbral ancho, habitable, que permite pues dotarlo de programa o dotarlo de relaciones al interior que va concatenando pues digamos toda esta experiencia. La última estrategia tiene que ver con lo contingente. Eh, Iñaki Ábalos dice: propone la plena aceptación de lo salvaje y su desorden como estímulo de la curiosidad. Introduce la idea de sucesión y con ella la de duración de la experiencia estética. Organiza el espacio en el tiempo mediante recorridos como secuencias concatenadas cuya diversidad de efectos se consigue recogiendo variedad de recursos. Acá ponemos lo contingente y lo pintoresco. Digamos que lo contingente es una cualidad de lo pintoresco, que es la que nos interesa, de donde, digamos, extraemos como todas las herramientas. Uvedale Price es quien plantea este concepto a finales del siglo XVIII, sobre todo en el jardín inglés, digamos, desde el paisaje lo viene utilizando, y dice: al ocultar de forma parcial e incierta, se alimenta la curiosidad del espectador, fomenta el movimiento. Eugenio Trías, por su parte, que ha estudiado el límite, dice: en el mismo misterio encuentra el hombre el recurso de sentido, por eso es inteligente y rebasa límites. Trías lo que plantea, Trías lo que plantea es que el misterio es lo que obliga al hombre a trascender ese misterio y finalmente es lo que le da la razón al hombre, ¿cierto? Es lo que lo vuelve inteligente porque cada vez está rompiendo o yendo más allá de los límites para descubrir ese misterio y ponerlo en evidencia, digamos, sobrepasarlo. Y para Trías eso se llama la razón fronteriza que tiene el hombre. Iñaki Ábalos propone desde la crítica: lo contingente produce una síntesis dialéctica entre parajes. La organización de escenarios dará protagonismo al movimiento y a la relación entre obra y naturaleza. Eugenio Trías profundiza en el linde entre el misterio. El linde es el límite, es lo que llamaban los romanos, donde se habita el límite, que no era la frontera, sino un lugar habitable. Dice: en el linde entre el misterio y el mundo halla el hombre el recurso de sentido. Por eso es inteligente, por eso su inteligencia se provee de símbolos para rebasar precariamente ese límite y para exponer analógica e indirectamente lo que trasciende. Sisa, por su parte, dice: más allá del muro, solo un camino estrecho dividía ambas áreas, la de la playa y la de la carretera. Entonces, ¿cómo entrar? La solución consistía en el diseño de unos recorridos en zigzag, que producen una contradictoria sensación de profundidad decisiva en la definición de la entrada al recinto. Entonces, encontramos lo contingente porque esto plantea como un misterio realmente, y es hacia cuál de los dos caminos debo seguir. Eh, ¿Para dónde voy? ¿Cierto? Digamos que desde la mirada también las sombras y los recorridos planteados por Sisa, acá se ve el zigzag que Sisa logra, pues plantean esa condición contingente de su obra. Los mismos camerinos, al bañar todo esto en brea y quitarle toda la luz posible, dejar solo un espejo
mínimo para ver la cara y no el cuerpo, también plantea una incertidumbre. Uno pasa hacia los vestidores de la izquierda y no sabe qué hay al otro lado, dónde está el mar, uno acá solo escucha el océano. Y finalmente hacia la playa, eh, estas rocas van como rompiendo el horizonte y Sisa aprovecha para ir articulando cada una de esas atmósferas que se da detrás de las rocas como esa experiencia contingente que igual está conectada por lo que Sisa va planteando. Lo contingente plantea una dialéctica espacial entre el aspecto de las cosas en su marco físico y los diagnósticos y los diálogos con la naturaleza, mezclando naturaleza y artificio en una sola experiencia en relación con el lugar. Es decir, lo contingente ayuda a buscar el lugar o ayuda a recorrerlo y a ir sorteando las incertidumbres que la obra plantea para recorrer o para conducirlo hacia unas zonas que no se o que se desconocen. Por último está la mímesis. Entre las intuiciones, esta era la primera intuición que yo tenía de estrategia proyectual, era la mímesis, y pues en el camino fue como se fue resolviendo. eh, es proceso de artealización in visu, se da en la mirada, y Tatarkiewicz dice, todo arte tiene un origen en la imitación de la realidad, entendida entre los acontecimientos de la naturaleza y la cultura. Entonces, buscando el concepto mímesis, vemos cómo Aristóteles plantea que el arte imita la realidad no como una copia fidedigna, sino con un libre enfoque de la realidad. Es decir, la mirada del espectador pesa sobre esa interpretación de la naturaleza o de la realidad. Tatarkiewicz plantea todo arte tiene un origen en la imitación de los acontecimientos de la naturaleza y la cultura. Walter Benjamin plantea que lo interesante de la mímesis es la dualidad que se encuentra en el fondo de la mímesis, que es la apariencia y el juego. Es decir, intenta hacer la cosa, pero no es. Intenta hacer el muro, pero juega a hacerlo. Eh, y Etienne Soriot plantea que la mímesis es una ficción solicitada y consentida. Sisa, por su parte, dice, desarrollar un proyecto consiste en superar la perenne oposición entre naturaleza y creación humana. Acá pues vemos cómo la idea de Sisa es relacionarse con el océano, cómo su obra hace parte del océano, cómo jala el océano, inclusive hacia la playa, y cómo la obra construida se relaciona con las rocas de esta forma. Eh, Igual, pues como la prolongación del océano y la continuidad de estas masas pétreas en relación con la naturaleza, las plataformas que parecen ser de la arena, pero no son de la arena, sino que aparentan ser de ellas, es el juego al que se refiere Walter Benjamin. Eh, el concreto utilizado por Sisa utiliza la arena de playa, digamos que no es aleatorio el concreto, no es aleatorio el color. Sisa quiere parecerse a esas rocas y coge el color de la arena, esa arena hace pues los finos del concreto y con eso pues estructura su obra. Mm, el edificio, bueno, acá por ejemplo se ve claramente, pues, inclusive cómo se han oxidado de la misma forma, pues, las piedras y las escaleras planteadas por Sisa. El edificio mismo de los camerinos, cómo se camufla o cómo se mimetiza frente a la ciudad y cómo juega a hacer ese muro de contención de 1,5 km, dando exactamente la misma apariencia del muro, con la misma formaleta en el mismo sentido, y finalmente cómo el edificio empieza a ser, mm, pasa desapercibido frente a ese contexto o frente a ese lugar o ese paisaje rocoso que se está dando acá y el edificio mismo es completamente mimetizado en el lugar. Lo que plantea Soriot me parece bellísimo porque dice, las cosas presentadas son ilusorias, los fenómenos de color, de luminosidad, de los dispositivos formales evocan una cosa ausente,
pero de la cual obligan a formarse una idea a medio camino entre la imaginación pura y la presencia concreta. Es una ficción en la cual penetramos, una ilusión solicitada y consentida, una alucinación dulce y colectiva. Es decir, todos sabemos que ese no es el muro de contención, pero Sisa juega a que sea el muro de contención y queremos que sea el muro de contención, queremos que las escaleras estén mimetizadas con la piedra y esa es la forma en la que nuestro concepto, nuestra cantidad de imágenes que tenemos en la cabeza nos lleva a visualizar este proyecto. El recorrido que se plantea desde el proyecto hacia los conceptos, pues digamos que nos permitieron identificar una cantidad de estrategias proyectuales. Acá vemos los conceptos, en la parte alta, horizontal, cuáles son in situ, el emplazamiento, el relato programático, el límite, cuáles son in visu, el límite, lo contingente y la mímesis, y acá cuáles son los espacios en los cuales durante el recorrido se dan cada uno de estas estrategias proyectuales. Para el curso de arquitectura y cine, pues digamos, desarrollé un storyboard eh, donde por términos de la pandemia no pude visitar el proyecto, entonces la solución fue hacer un modelo 3D y proponer un storyboard. Este storyboard lo hice sin tener el modelo previamente, sino solo pues como con planimetría y con fotos. A partir de ahí pues hicimos una secuencia de recorridos que nos iban guiando y en esa secuencia de recorridos pues iban apareciendo como cuáles tenían un mayor o menor énfasis en las estrategias planteadas por CISA. Eh, la del ballista, como dije anteriormente, es la que más condiciones tiene y por eso la investigación se basó principalmente sobre la experiencia del bañista. Este es un video, dura 5 minutos y después de eso ya serían las conclusiones.
Bueno, eh, por último, las conclusiones o posición crítica, digamos que de lo que podemos extraer pues de esta investigación, eh, pues la primera es que esta obra de Sisa sí se puede considerar como una arquitectura del paisaje. El decir del paisaje es que surge del paisaje, no es que se posa, no es que aterriza en el paisaje, sino que surge del ámbito de la valoración del lugar y del paisaje. Entonces, por eso decimos arquitectura del paisaje. Por un lado, por un lado atiende, pues digamos, las condiciones de Berke, en términos de comprensión de la naturaleza, vínculo con la sociedad, principalmente la participación del espectador, las 5 condiciones de palabras que describen el paisaje, pues vemos cómo Sisa tiene tanto texto que lo menciona, la literatura sobre el paisaje, aprovechamiento del paisaje por placer, pues digamos todas estas zonas no construidas o construidas que hacen parte del paisaje, que Sisa propone entre el programa y entre el relato programático, la reflexión propia sobre el paisaje y representaciones pictóricas que manifiestan de manifestaciones artísticas. Digamos que Sisa cumpliría con todas esas. Sin embargo, también, como plantea Norbert Schulz, la arquitectura se configura como objeto cultural según el grado de relación con el contexto. Eh, ahí, pues, la principal conclusión sería que Sisa logra articular la obra a los mismos niveles del paisaje planteados por Berke desde la cultura. Es decir, cómo logra que esta obra sí cumpla no solo con estas 5 características, que sobre todo tenga una participación con el espectador, sino su vínculo con la sociedad. La segunda sería los procesos de artealización como estrategias proyectuales, es decir, el objetivo de las formas de operar en el paisaje logran generar un mismo constructo mental. Es decir, lo que plantea Roger desde los procesos de artealización in situ e in visu y su relación con el lugar permiten o hacen que Sisa, desde el emplazamiento, la reciprocidad programática, el límite, lo contingente y la mímesis, obra y lugar hagan parte del mismo constructo mental. Es decir, la obra es un vínculo para la experiencia en el paisaje, pero a la vez la obra es parte del paisaje. En la tercera conclusión, digamos el espacio existencial, ser en el paisaje, Heidegger habla mucho de la metafísica del ser en el lugar y pues digamos que esto nos sugiere pues algo digamos muy fuerte en términos que el arte es un modo de producción que quiere hacer manifiesto lo que se sustrae de toda revelación. El arte es poner en obra la verdad y que la verdad designa el desocultamiento del ser. ¿No será entonces preciso que la obra de artes figurativas sea también espacio verdadero? Es decir, aquello en lo que desoculta, lo que le sea más propio, lo que le fije la pauta a seguir. La primera la plantea Trías, la segunda la plantea Heidegger, la tercera es Heidegger también. Los griegos conciben la tecne, la de arquitectura, el producir en términos de un dejar aparecer. Entonces una de ellas sería que la arquitectura es aquello que permite develar el ser. ¿Qué devela la arquitectura del paisaje? Entonces nuestra conclusión es que existe una necesidad existencial del hombre de mediar con su entorno, fomentando una relación simbiótica y metafísica entre él y la naturaleza, en la búsqueda de un espacio seguro donde pueda habitar en armonía. Es decir, hay una relación biocultural en términos del lugar y el paisaje con el ser, con lo que somos, con la creación, pues, con una persona, como se estructura en su ser. Y a partir de ahí, pues, cómo volver a eso, pues, digamos, configuraría ese ser de una forma armónica. Por eso pensar en arquitectura del paisaje. La relación ser humano-naturaleza supera los vínculos estéticos, semióticos y culturales para adquirir también una relevancia ontológica y trascendental necesaria para la construcción de un sentido existencial del hombre y que sugiere religar el vínculo perdido ser humano-naturaleza.
Muchas gracias. Bien, invito por favor a la directora Beatriz Elena Giraldo y a uno de los jurados, Jorge Buitrago, para que por favor nos acompañen en el escenario y que ambos jurados, Esteban Restrepo y Jorge, hagan sus comentarios respectivos. Esteban quiere empezar. Ok, empiezo. Bueno, muchas gracias a todos. Otra vez gracias también a los directores y organizadores de la maestría. A Manuel también por compartir con nosotros todo este trabajo. Yo redacté unas líneas que voy a leer en relación a tu trabajo, Manuel. Primero que todo, disculpen si rompo un poco los protocolos y las formas de este importante evento. Quisiera comenzar con unos datos de historia reciente y lejana. Para mí fue una grata sorpresa ver a Manuel entre los estudiantes de la tercera cohorte del máster en Arquitectura Crítica y Proyecto cuando fui invitado hace 3 años a dar un curso sobre arquitectura y literatura. Como quizás algunos de ustedes saben, Manuel y yo fuimos compañeros de facultad hace ya muchos, muchos años. La vida nos llevó por caminos y prácticas diferentes, pero nos volvió a reunir en este espacio para compartir unas cuantas ideas. Yo siempre lo vi así, como un debate animado por una curiosidad mutua. La mía ha sido, durante cursos, seminarios y ahora con esta invitación a discutir sobre su trabajo de grado, la de observar con atención a un arquitecto practicante, proyectista, durante un ejercicio no de búsqueda de una sustentación teórica a posteriori de su obra, lo que sería algo forzado e injusto, sino más bien un ejercicio de y sobre el lenguaje que busca asentar y hacer ganar en conciencia algunas intuiciones, deseos, impulsos, necesidades y prioridades de la propia práctica y la que se da en los contextos local y global. Quisiera destacar entonces el coraje de Manuel de hacer un alto en el camino en su práctica de arquitecto o de crear un espacio paralelo y simultáneo dentro de esta para reflexionar y compartir con nosotros ese momento crítico para hacer crítica. Dicho esto, ahora sí, centrémonos sobre la investigación arquitectura del paisaje. En mi reporte de lectura sobre el trabajo de Manuel enviado hace algunos meses, decía que la investigación cumple con los objetivos de pertinencia, originalidad e impacto propios de una investigación de nivel de maestría. Quisiera entonces a continuación desarrollar tal juicio a través de la justificación del éxito de 3 operaciones llevadas a cabo por Manuel en su trabajo. La primera operación que quisiera resaltar tiene que ver con la originalidad, la eficacia y la fertilidad del dispositivo conceptual elaborado, que vuelve operatorios para la arquitectura las dos formas de arterialización de Alain Roger in situ e in visu bajo el halo vigilante de las condiciones del paisaje de Augustin Berg. Como todos los grandes esfuerzos del pensamiento complejo, Manuel hace pasar tal operación como si fuera un gesto obvio, evidente, natural. Pero todos sabemos que para llegar a tales sutilezas se necesita tiempo, tiempo de experimentación y de prueba, tiempo de implementación e de instalación. La segunda operación que quisiera destacar es la riqueza de la red conceptual que resulta de la implementación del dispositivo apenas mencionado y de su enriquecimiento a partir de una segunda operación para nada fácil, la de la hibridación de conceptos filosóficos con teorías arquitectónicas.
Aquí, Manuel logra con maestría hacer trascender los usos y acepciones más corrientes y banales del campo lexical del paisaje, a saber, lugar, emplazamiento, límite, programa, horizonte, contingencia y mímesis, alcanzando un alto nivel de maniobrabilidad y de maleabilidad. Con esto logra crear finalmente una forma de discurso nueva, un lenguaje, y con ellos una posición crítica entendida como dislocación, como alteridad. La tercera es el paso nada fácil de la conceptualización a la aplicación, o más bien de la conceptualización a la lectura de una arquitectura concreta a partir de los conceptos enriquecidos. Aquí Manuel es astuto y no implanta los conceptos en seco, sino que los hace reaccionar, los hibrida, con la producción textual, discursiva y pictórica del mismo Sisa, precisamente para asentarlos, para entender su potencialidad estratégica y su realidad concreta. Así, cada vez que Manuel empleaba cada uno de sus conceptos enriquecidos a lo largo de sus descripciones y análisis del proyecto de Sisa, logré sentir que se operaba en mí la dislocación de la que hablaba precedentemente, pero también una dislocación, mm, pero también una dislocación. Sentía que accedía a una mirada de la arquitectura desde un punto de vista inusual, que el lenguaje dislocado y deslocalizado me llevaba a otra parte, a otras zonas de sentido, a un campo crítico singular. Como vemos, el mérito del trabajo es el de haber efectuado una operación compleja en tres momentos o fases que yo llamo tres trasplantes progresivos y acumulativos. La construcción de un dispositivo mental, el despliegue de una red conceptual enriquecida y la creación de un relato crítico. Ahora bien, para atizar el debate, quisiera volver sobre dos discusiones que llamaron particularmente mi atención dentro de tu trabajo, Manuel. Estas preguntas pues, serán resueltas o podrías desarrollar después de la intervención de Jorge y de Beatriz, para que las anotes. La primera tiene que ver con, yo fui muy sensible en el momento de las lecturas de tu texto, la evolución de tu texto, a la relación que establece Eugenio Trías entre límite y misterio, y me preguntaba, y te pregunto, esta es mi primera pregunta, ¿cómo restituir el misterio a la naturaleza, que en algún momento dices que no es más incognoscible a través de la arquitectura del paisaje, anulado desde la revolución industrial y hoy domesticada diversamente con el paradigma ecológico? La segunda tiene que ver con las formas de artelización in situ e in viso de Roger. Y me preguntaba y te pregunto si acaso estas dos formas no tienden a fusionarse completamente, a disolver sus fronteras, para atender a una forma de arterización única que conjugue acciones y representaciones. Esas son mis dos preguntas. Y de nuevo, considero que el trabajo a través de esos tres éxitos de los que hablo logra trascender a los méritos de una investigación de maestría. Le doy la palabra a Jorge. ¿Aló? ¿Me escuchan bien ahí? No, ¿No me escuchan bien ahí? sí escucha. Me escuchan bien ahí. Bueno, es un problema personal. Eh, Buenos días a todos. Muchas gracias de nuevo por la invitación a David, a Beatriz, a Manuel, a Esteban también, personas que quiero y admiro mucho, hace mucho tiempo. Voy a tratar voy a ser breve, seguramente no tan ordenado como Esteban, que siempre articula muy bien como sus ideas. Pero voy a tratar de organizar de una manera similar los comentarios que tengo para Manuel. En primer lugar, agradecer de nuevo a Manuel y felicitar a Manuel. Manuel es una persona que conozco hace más de una década, trabajé en su estudio, he sido cercano, digamos, a su proceso profesional.
y para mí es un verdadero placer ver que un profesional como Manuel se acerque de nuevo a la escuela y presente como con disciplina, con rigurosidad, con seriedad y sobre todo con mucho entusiasmo un trabajo como el que vimos hoy. Porque a esta escuela le hace mucha falta este debate más de fondo de ciertos conceptos, en particular relacionados al paisaje, que si bien tenemos una maestría aquí, a veces, digamos, este trasfondo teórico no se aborda. Eh, entonces eso me entusiasma, me pone muy contento esta nueva corte también de la maestría de crítica y proyecto. Eh, por otro lado, pues también admitir una dificultad con Manuel en dividir pues, el Manuel estudiante del Manuel profesional que previamente conocía y que conozco y que reconozco en los trabajos de su estudio. Eso no es fácil e incluso es visible para el mismo Manuel cuando él decide estudiar un proyecto que no es suyo, un proyecto que incluso no ha visitado, un proyecto que de alguna manera lo obliga a él como a volver, digamos, a un proceso de acercamiento casi que desde el mismo dibujo, que eso es una cosa que no es menor en este trabajo. Aquí además de Manuel escribir mucho, pues se ve que ha dibujado, se ve que ha reflexionado a fondo lo que está abordando. Ya dentro de la estructura del trabajo también me parece, coincido con Esteban, hay unos aciertos muy evidentes, hay una revisión y un acercamiento de unos autores relevantes y necesarios para entender la teoría del paisaje. Hay digamos, un un compendio no solamente de conceptos, sino de cómo esos autores hilan esos conceptos entre sí, que me parece sumamente valioso. O sea, es un material que ya en sí mismo tiene valor autónomo, incluso antes de abordar el caso de estudio. Y sin embargo, pues hay un caso de estudio abordado con un juicio y un rigor, como ya lo he dicho. eh, y, un, y una elección de un proyecto que a mí siempre me ha llamado la atención. Yo tuve la oportunidad de hablar con Manuel antes pues hace un tiempo sobre esto, de haber escogido un proyecto como las piscinas, de un arquitecto como Álvaro Siza, que me parece muy retador en muchos sentidos. Él mismo me lo ha explicado, lo ha comentado, lo comentó en su exposición. En parte, su elección tiene que ver con la ausencia de un elemento como la vegetación, que ya en sí mismo, digamos que da pie para conversar sobre el tema. Eh, También el proceso de Manuel y el escrito de Manuel propone relaciones entre sus conceptos y las prácticas que se ven reflejadas en este caso de estudio, eh, algunas veces con más claridad que en otras, pero sin duda con un esfuerzo permanente por devolverse. O sea, eh, es un caso de estudio que se trata de anclar permanentemente a esos conceptos hallados y los trata de involucrar y de mezclar. Hasta ahí, digamos, como un tema, digamos, valioso. Yo como lo escribía pues en el juzgamiento que hice, pues para mí es un trabajo que tiene sin duda una aprobación desde la primera versión que leí. Incluso Manuel siguió mejorando el texto. Sin embargo, así como dice Esteban, como en pro de la discusión, y también porque creo que me toca y me invitan pues también a hacer una crítica constructiva del trabajo, voy a señalar algunos puntos que me parece que es importante dejar sobre la mesa, más que preguntas, pero creo que podemos hablar sobre ellas. Me parece que
hay mucha evidencia, digamos, a través del trabajo de ese reconocimiento del paisaje como un constructo cultural. Eso se repite en varios momentos, de varias maneras. Y yo veo, sobre todo en el abordaje del caso de estudio, eh, o intuyo una cierta confusión en relación a cómo ese mismo proyecto puede constituir en sí mismo una cultura del paisaje. Y de pronto ahí veo una dificultad. Pues veo parte de las dificultades a relacionar los conceptos. Porque precisamente ese constructo cultural es la mezcla de cosas materiales e inmateriales que configuran, conforman esa idea de paisaje que se menciona. Eh, yo no sé a quién mirar, yo te estoy hablando como a vos, Dale. es como raro, pero bueno. Eh, en ese sentido me parece que hay cosas por discutir. También me parece que hay unos ausentes importantes en el estudio. Por ejemplo, el trabajo de varios representantes del Land Art, en especial Robert Smithson, cuando hablabas precisamente de esta teoría de Roger de in situ, in visu. Es imposible no pensar en Robert Smithson y su site non-site. Me parece que ahí se tejen relaciones muy interesantes y sobre todo por esa condición artística de la arquitectura. O sea, cuando está ese límite entre lo uno y lo otro. Eh, Esa condición me parece que se pudo haber explotado. Incluso hay otros proyectos muy interesantes de arquitectos como el caso del cementerio de la Igualada de Miralles, que también me parece que pueden tener relaciones importantes a lo que se trata de abordar. Entonces, en ese sentido, pues me hubiera interesado, me hubiera gustado que el proyecto o el caso de estudio no solo se centrara en las piscinas, sino que también considerara otros autores. También porque veo un tema temporal, o sea, las piscinas, un proyecto de los años 70, eh, están en un contexto determinado, en un momento del pensamiento, que de alguna manera ha evolucionado, ha dado como resultado otras obras, otros proyectos que también reflexionan sobre el tema y le han dado como cabida a otras discusiones. Sé que lo que estoy diciendo es simplemente como ganas de más, pero el trabajo me parece que lo amerita, por lo menos lo deja abierto. Otra pregunta que me surge, otra cuestión que me surge en tu misma y favorita, pues que lo presentaba, sobre todo cuando hablabas de la dificultad de Sisa en relación al dibujo en planta, es cuáles son esas herramientas y técnicas de representación del paisaje para acercarse a ese paisaje, porque finalmente creo que la arquitectura del paisaje, como lo estás planteando, es un amplificador de una experiencia. La arquitectura de una manera u otra pues va a imponerse en la naturaleza, incluso en el mismo proyecto de Sisa cuando presenta las plantas. Es evidente pues que hay unas geometrías, que hay digamos como otras lógicas que se imponen de alguna manera a esa naturaleza y la transforman en otra cosa. Entonces me interesa también esa pregunta que dejas ahí sugerida en cuanto a cuáles son esas herramientas. El video, la animación que hiciste al final, hay dibujos, fotografías, pues que hablan de esa sensibilidad que creo que dentro de la disciplina de la arquitectura del paisaje es necesario abordar. Eh, y finalmente, un tema pues más bien como una reflexión. A mí me parece que Manuel lo que termina haciendo con las piscinas es que construye otro proyecto. O sea, las piscinas que nosotros vemos aquí de alguna manera son una ficción que Manuel ha construido. En ese sentido ha planteado una relación o una arquitectura del paisaje propia. Entendido esto como que Manuel también tiene unas preconcepciones frente a lo que es ese paisaje que hay en ese sitio, las reconstruye, las redibuja, las replantea y las presenta. Eso me parece un efecto muy bonito del trabajo, pues fruto de todo
de todo ese esfuerzo que hace, pero estoy seguro que una visita al sitio, un encuentro con el sitio, daría como resultado una percepción muy distinta de lo que el trabajo transmite. Eh, Como les dije, ya es simplemente un comentario, como una reflexión más personal del tema. Reitero mis felicitaciones, pues y obviamente quedamos abiertos al debate. Eh, Buenas, saludos a todos los asistentes. Yo voy a hacer un comentario muy breve, más bien como una reiteración de la puesta en valor que los jurados hacen inicialmente de el estudiante, el investigador y el crítico que transita pues la elaboración de este trabajo que se expone hoy. Como estudiante, el compromiso, la motivación, las capacidades que enriquecieron, y me atrevo a decirlo, seguramente para todos los que fuimos profesores de la maestría, cada uno de los momentos que compartimos, ¿cierto? Y para sus compañeros probablemente también. Como investigador, pues como decía Esteban, lo interesante que es para todos nosotros que un arquitecto profesional con una trayectoria profesional tan interesante dedique su esfuerzo, su trabajo, su inteligencia para dar un paso más allá de eso que su trabajo le ha ido también devolviendo a él, las reflexiones, las intuiciones, los problemas que su propio trabajo le ha revertido, ¿cierto? A través del trabajo de investigación, pues de la formulación del proyecto y del desarrollo del proyecto, resaltar ese trabajo de lectura, el trabajo de interpretación, eso sin temor, sin ningún temor, ¿cierto? En la filosofía, en la teoría de la arquitectura, en el proyecto mismo, ¿cierto? Y agradecerle a este trabajo y a quien no lo comparte, dejarnos ver a través, pues sí, del trabajo que finalmente se elaboró, se escribió, se ilustró, pero sobre todo para mí en este momento de la sustentación y de la exposición que nos hace, cómo piensa un arquitecto, ¿cierto? Y volver entonces a confirmar pues como las grandes satisfacciones que tuvimos en esta maestría, son de este tipo, ¿cierto? La maestría estuvo para darle espacio y tiempo a unos individuos para que nos expresaran, nos manifestaran cómo se piensa en arquitectura, ¿cierto? Cómo en arquitectura no se puede pensar en solitario, no podemos pensar individualmente por muy estudiosos y rigurosos que seamos, sino que en arquitectura se piensa de esta manera, ¿cierto? En un diálogo. En un diálogo que pienso que hoy tiene un momento pues muy significativo y para mí muy valioso. Yo entendí cosas de tu trabajo, de las muchas que ya habíamos entendido durante su desarrollo, pero hoy también. Entonces, pues muchas gracias. A ustedes también, a los jurados por supuesto y a los que han asistido pues como a este momento tan valioso. Muchas gracias. Manuel, tienes la palabra entonces para responder las preguntas. Gracias, David. No, pues muchas gracias a Esteban, a Jorge, a Beatriz, pues por los comentarios. Pues realmente, particularmente le tenía miedo a este momento, pero bueno, los comentarios por supuesto me tranquilizan y me alegran mucho. La primera pregunta que plantea Esteban sobre Trías, de cómo
reconstruir el misterio en la naturaleza, es muy interesante, digamos, esa dislocación que vos planteás de pasar de un concepto pues, o a una estructura física, pues que es lo que nosotros más o menos manipulamos, ¿cierto? Trías es muy interesante porque él se aproxima al límite a partir de estudiar la ética. Y cuando estudia la ética aparece el límite en su discurso. Entonces es tan abstracto el concepto del límite que eso de alguna forma pues, le permite a uno irse para otra parte que no está configurada espacialmente. Después llevarlo a las piscinas pues es complejo, pero hace parte de eso. Lo mismo del misterio y de cómo ese misterio da un recurso de sentido o una razón fronteriza al hombre que lo obliga a buscar siempre algo. Y hacia la pregunta tuya específicamente, justamente ayer, entre las tantas veces que pude repasar esta presentación, decía, hombre, además de cada una de estas estrategias, finalmente son estrategias que ya la naturaleza tiene en sí misma. O sea, un ecosistema de bosque nativo ya plantea todo. Plantea, vos caminás por una quebrada en estado nativo y lo que te encontrás es un recorrido, un relato, te encontrás una serie de misterios que vas develando en la medida que lo caminas. A los que nos gusta caminar por la naturaleza o por el bosque o por zonas agrestes, eso es con lo que uno se encuentra. Uno se encuentra con algo que no está dado, con una vegetación que lo cubre a uno y hay que buscar un punto superior para rebasarla. Entonces, de entrada, un estado de bosque nativo, que es la condición primigenia, pues natural, ya plantea como estas cosas. Ni se diga de las relaciones en términos de emplazamiento, digamos, como lo propone Jacob von Uxbel, que no sé cómo es el apellido, lo que hace una araña con su telaraña y las relaciones que teje, pues en términos de emplazamiento, en términos de generar un relato, pues la intención no es generar el relato porque no hay sujeto, pero el relato se da cuando vos experimentás o cuando uno hace un recorrido. Yo empecé la maestría del paisaje hace unos semestres y en un punto que hablaron de la parte teórica entendí que mi camino era otro. Sin embargo, hice muchas visitas y una de ellas era muy interesante porque era recorrer distintos estratos de zonas de vida, ¿cierto? Entonces, cuando uno va hacia Santa Fe, Antioquia, pues va desde la parte alta de la montaña hasta la parte baja y empezar a identificar las distintas formas de vida en esto, pues entonces ni se diga también de las relaciones programáticas, ni se diga del límite, del concepto del límite y de lo contingente. Entonces creería que una forma de encontrar esto es simplemente inscribirse en un sistema natural y empezar a evidenciarlas, creo yo. O no sé si ahora estoy muy sesgado, pues como por esas 5 estrategias específicas que encuentro, pero justamente ayer las encontraba en un sistema natural. Sobre la segunda pregunta, de formas de artealización, si tienden a fusionarse, digamos que al principio yo tenía una intuición que unas se daban en el lugar y otras se daban en la imagen. Yo no sabía cómo transmitir eso y me acuerdo que me desvié en algún punto buscando como teoría sobre la imagen hasta que cuando me encontré a Alain Roger, lo remitió fue a la mirada. Y el de la mirada me planteó varias cosas y obviamente una persona con discapacidad visual, pues qué relaciones tendría ahí, in situ e in visu, o si para una persona con discapacidad visual no existiría el paisaje. De alguna forma, por eso el video tiene sonido, porque hay una serie de paisajes auditivos que llevan de la ciudad, meten en los camerinos y posteriormente terminan en el mar. Yo no sé si haya forma de unificarla. Yo veo muy consistente las ideas de Roger, pero creería que una forma de unificarla sería plantear la experiencia completa, ¿cierto? Por ejemplo, Alain Roger no habla de lo auditivo
y pues por supuesto no estoy contradiciendo las teorías de Roger, pero no habla de lo auditivo, no habla de lo olfativo y no habla de otra serie de cosas que pueden empezar a, a amplificar esa experiencia de la relación del hombre con el lugar o con una valoración, ¿cierto? Digamos que, que caminar por un cultivo de, de, de plantas que tengan cierto olor, pues finalmente, pues o sea, hay una experiencia ahí que indiscutiblemente lleva al paisaje. Caminar por una quebrada, lo que uno escucha en la quebrada, lo que uno escucha en una cascada, los sonidos de la naturaleza, pues finalmente remiten a otras muchas cosas que lo que logran es como unificar la experiencia en un todo. Mm, yo creo que esa es la forma, ¿cierto? Como lograr como una amalgama en la experiencia y creo que esa sería esa, esa fusión, ¿cierto? Y a partir de ahí, pues apoyarse en lo que plantea Roger como actitudes protopaisajeras, no cumplir las 5 que plantea Berke, sino esas otras formas también de aproximar al hombre con la naturaleza o con el paisaje, pues cómo se puedan amplificar. Con los comentarios de Jorge, mm, no tener razón en todos, no a ver, no ahonde mucho en el concepto cultural, porque el concepto cultural es tan amplio, tan amplio, que creo que no habría forma de acotarlo y de llevarlo solo a la obra, ¿cierto? Eh, yo como proyectista y vos como proyectista, estoy seguro que, que ver una obra construida no es lo que lo enriquezca más a uno, sino verla habitada y verla siendo parte de la sociedad. Entonces, de hecho, las fotos que más me gustan del proyecto son las que están habitadas, no cuando está vacío, porque ahí uno se da cuenta cómo se logra ese espacio, ¿cierto? Entonces uno dice que atiende a los ámbitos de la cultura porque en el mismo constructo de naturaleza artificio, la gente tiene esa experiencia del baño, del mar o de todo lo que plantea pues como la obra. Eh, creo que esa es como una fusión que se puede dar. Mm, la, la cosa es que nuestra evaluación, como es medio taxonómica en términos de despedazar el proyecto para poderlo comprender, no soy capaz de transmitir cómo esos dos elementos se convierten de carácter cultural, pero es completamente cierto lo que advertís. Sobre el land art, de hecho, leí mucho sobre el land art, pero de alguna forma quería que la obra arquitectónica sobreviviera por sí sola, que fuera la obra de Sisa, digamos que el proponer este elemento sin vegetación, lo que buscaba era entrar en una disonancia y que lograra sobrevivir sin esas herramientas. Y de hecho del concepto de Eve Allen Boyce, que tiene un documento muy valioso sobre Richard Serra, sobre una obra de él de land art que se llama el Clara Clara, sale lo pintoresco. A partir de ahí logré entender lo pintoresco y lo contingente de lo pintoresco, que es una de las estrategias. Digamos que no puse en valor más obras de este estilo, no quería hacer como un recorrido histórico sobre los momentos del paisaje, sino como ponerle un medio de contraste a la obra para que la obra sobreviviera sola y que a partir de ahí pudiera como retomar lo que encontraba. Que en las obras de land art posiblemente hayan muchas más formas de artealización como propone Roger. Eh, mm, en la cuarta pregunta creo que era, debe haber muchas más formas de artealizar. Mm, Estas son las que surgen de ese proyecto específicamente. Sin embargo, resalto algo que mencionó Esteban de la construcción de un dispositivo, ¿cierto? De un dispositivo de análisis
en términos de buscar encontrar esas estrategias de artealización in visu e in situ, y ahora con lo que, con lo que mencionaba con Esteban, inclusive hasta olfativas, de gusto, auditivas, etcétera, de cómo, pues digamos que parte de no analizar más proyectos es porque aparece este dispositivo que posteriormente nos ayudará a evaluar o a mirar con esa mirada crítica desde el paisaje otros proyectos, inclusive interescalarmente, ¿cierto? Creo que no solo se circunscribe a una pieza de una escala determinada, sino que se podría amplificar, creo yo. Hablas de técnicas de experimentación del paisaje. El dibujo es una, indiscutiblemente. El caminar por el lugar es indiscutiblemente. El escribir, digamos que me ha parecido riquísimo lo que plantea Sisa, de cómo, digamos que esto es un resumen pues, muy corto de 5 o 6 libros que tiene Sisa con muy buenos textos, de cómo describe él las situaciones, las emociones y esos espacios pues, donde él siente una emoción específica. La lúdica en el lugar me parece indispensable, ese jugar en la playa, él lo hizo pues accidentalmente, pero uno hasta proponerlo de una forma lúdica. Los mapas psicogeográficos, que habla tanto Carrieri, creo que esos ayudan mucho porque recogen esos elementos olfativos, perceptivos, auditivos, etcétera, y que logran como dar una caracterización distinta al estudio del lugar. El video para mí fue fundamental en términos de la experiencia, de una comprensión distinta. El video tenía la intención de tener sonido, pero recorriéndolo sin sonido fue donde imaginar dónde se escucha más el mar, las aperturas de las ventanas hacia dónde dan y que logran incorporar el mar o el sonido del mar pues a los camerinos. El video me pareció fundamental, sobre todo por no haber ido. De las experiencias que yo he tenido, el conversar es otra herramienta fundamental para conocer un lugar, para acercarse a la cultura de los lugares. Yo creo que Mompox no sería, o nuestra obra de Mompox no sería nuestra obra de Mompox sin haber conversado con las personas y sin el gran poder que tiene Betan para conversar. Creo que eso es una herramienta maravillosa que hay que perfeccionar también, lo mismo que escribir. El último comentario que haces sobre la obra que yo encuentro en Sisa, es cierto, valoro ahora mucho más la obra de como la vi al principio, posiblemente presente una obra distinta. Invité a varias personas que no pudieron venir también, entre ellos invité a Cacho, y fue muy bonito que lo que Cacho me escribió, me dijo, Manuel, no voy a poder estar, estoy en otro lugar, pero mi experiencia fue tan trascendental en ese proyecto que me gustaría que habláramos de eso después. Y me parece muy bonito porque seguramente al no haberlo visitado, al no tener esa experiencia in situ, puedo estar recortando muchas cosas, pero lo que mencionó él me pareció tan bonito que como que dije, bueno, sí parece ser por acá también. Estoy de acuerdo en que hay una noción de realidad muy alejada de la que puede ser visitándolo y bañándome en las piscinas, que lo voy a hacer en algún momento, eh, pero creo que hay algo también cierto entre lo que propone CISA con sus documentos y los hallazgos que hay desde estas aproximaciones del paisaje, sin que esto signifique que no estoy de acuerdo pues, con tu comentario, que me parece más que sensato. Y, y con lo que plantea Beatriz, de nuevo agradecerte a vos y a David, pues el acompañamiento, pues obviamente no podría haber hecho esto solo, pues la relación con los conceptos fueron fundamentales, creo que le dieron un norte muy distinto a la investigación, que la obra fuera la que sobreviviera sola, pues no era algo que yo tuviera en mente, yo inicialmente no quería tener una obra, eh, pero fue fundamental, y sobre todo, pues lo más fundamental
es el hecho de entender la arquitectura de una forma tan supremamente amplia, no solo desde la proyectación, que creo que es mi principal riqueza en este momento. Creo que el paisaje, en mi caso, la literatura en el de Esteban, el paisaje en el de Jorge, la crítica desde David, pues, o sea, es infinita las posibilidades y esto pues finalmente es una gran puerta que se abre, que me abre a mí y que me alegra mucho pues el camino recorrido. Muchísimas gracias. Bien, invito a Manuel y al público para que se retiren por favor unos minutos del recinto. Vamos a continuar con la deliberación. Yo estoy Esteban, aquí en empiezas tú. una... ¿Quién? No les estoy oyendo en este momento. ¿Cómo dices? No les estoy oyendo. Pues sí, tengo una cámara un poco extraña, como desde la Aquí escuchas mejor. escucho, pero tengo una imagen de ustedes como desde el escritorio de Manuel hacia la salita con una botellita de... Pero yo veo cómo hago para... Espérate, ya. Yo creo que aquí. Y ahí me escuchas. Sí, sí, Y ahí me ves. Y David. ¿O no? sí. Sí, aquí ya viene Beatriz para que conversemos entonces. Tengo... pero aquí está la gente del público Aquí está. virtual. Aquí está el público. Hay público virtual. No sé, no sé. No sé. Ay, por favor. Yo creo que aquí. Se habla aquí. Sí. David, Les David pido está por ahí. favor a Paula, Luisa, Juan Carlos que se retiren de la sala y enseguida vuelvan a ingresar, por favor. Ujú. Paula, Catalina y Alexandra, gracias. Todavía están Paula y Catalina. Y no los puedes sacar. Yo creo que vos los puedes sacar. Un poco violento, pero es así. ¿Qué más, Beatriz? Hola Esteban, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien.